25 cosas extrañas de la historia de África. A pesar de la gran cantidad de recursos de los que dispone, África es el continente más pobre del mundo, con los niveles más bajos de cobertura de los servicios esenciales, como agua potable, electricidad, educación y salud, y una deuda externa equivalente al 30% del Producto Interno Continental. Décadas de explotación indiscriminada de sus recursos durante el siglo XIX y parte del XX por las potencias coloniales europeas fueron sustituidas por un proceso de descolonización que trajo gobiernos nativos aún peores, caracterizados por dictaduras abiertas o disfrazadas de democracias y el pillaje económico. Pero fue África el continente que, con el trabajo de su población esclavizada, contribuyó a forjar la riqueza de los grandes imperios en el mundo moderno. África fue también la cuna de la humanidad, y todos los seres humanos tienen un ancestro africano. África es un continente fascinante, donde han ocurrido y continúan ocurriendo las cosas más extrañas, que desafían la imaginación según la visión occidental. Y en este video conoceremos algunas de las más sorprendentes y misteriosas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué borraron a África de la historia moderna del mundo? La creación del mundo moderno e interconectado es atribuida generalmente a los pioneros europeos, pero África fue la fuente de casi todo lo que lograron, y las vidas africanas representaron el terrible costo. Los relatos tradicionales han otorgado una supremacía a la era de los descubrimientos del siglo XV en Europa y a la conexión marítima que estableció entre Occidente y Oriente. Junto con estas proezas históricas está el descubrimiento trascendental, aunque accidental, de lo que llegó a conocerse como el Nuevo Mundo. Pero sin desmerecer las hazañas de Vasco de Gama, Cristóbal Colón y otros grandes pioneros, fueron los africanos quienes, con su trabajo esclavo, engrandecieron a los imperios. En América, desde los actuales Estados Unidos y Canadá hasta el extremo sur, pasando por México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, los imperios y gobiernos del Reino Unido, España, Francia y Portugal se hicieron ricos con el trabajo esclavo africano. Esta es una verdad que incomoda y que por ello la contribución de África al desarrollo moderno del mundo ha sido escamoteada, minimizada y ocultada. El sociólogo panafricanista William Edward Burghardt du Bois dijo: fue el trabajo del hombre de color el que estableció el comercio mundial moderno, que comenzó primero como un comercio de los cuerpos de los propios esclavos. Número 2. ¿Cómo África se convirtió en la cuna de la humanidad? En 1871, Darwin especuló que era probable que el hombre hubiera surgido en África por la gran cantidad de primates, los parientes vivos más cercanos de los seres humanos que viven allí. La suposición del autor de la teoría de la evolución resultó ser cierta, porque las evidencias muestran que la humanidad se originó en África. En 1924, un descubrimiento fósil en Sudáfrica desafió la visión imperante de una patria euroasiática para el hombre y revolucionó el estudio de la evolución humana. En el otoño de ese año, el anatomista australiano Raymond Dart, que trabajaba en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, estaba vestido de etiqueta para asistir a una boda, ignorando las protestas de su esposa. Decidió abrir una gran caja que le llegó procedente de Town. La caja contenía un cráneo incrustado en una roca. A comienzos de 1925, Dart le comunicó a Nature que había descubierto una raza extinta de simios intermedia entre los antropoides actuales y el hombre, a la que llamó Australopithecus africanus. El fósil de Dart es conocido como el niño de Town. Más adelante, otras evidencias llevaron a los estudiosos a afirmar el origen africano de la humanidad. Número 3. La tragedia de McCain. McCain fue un sangriento periodo histórico de intensa conflictividad tribal y militar y de migraciones, asociado con la formación y expansión de los estados en el sur de África. En términos amplios, se verificó entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, aunque con un periodo intensivo que ocurrió entre las décadas de 1810 y 1840. Las estimaciones tradicionales sitúan el número de muertos entre 1 y 2 millones, si bien investigadores modernos han revisado este rango hacia la baja y atribuyen sus principales causas al complejo desarrollo político y económico del continente.
El FMAFCAN o MFCAN vio la formación de nuevos estados, identidades étnicas e instituciones en el sur y el este de África. Se han empleado diferentes versiones de este proceso histórico para servir a una variedad de propósitos políticos, y la etiqueta surgió en la década de 1830, señalando como gran villano al rey Shaka, monarca del reino de Zulu, quien supuestamente libró guerras de exterminio que despoblaron la tierra y provocaron una reacción en cadena de violencia. Sin embargo, esta teoría ha perdido respaldo por carencia de evidencias. Número 4. El pueblo Aya de Tanzania estaba haciendo acero hace 2000 años. Los europeos lo lograron hasta el siglo XIX. Los Aya son un grupo étnico bantú que vive en la región de Kagera, en el noroeste de Tanzania, en el lado occidental del lago Victoria. Se estima que son más de 1 millón de individuos, lo que representa cerca del 4% de la población tanzana. Históricamente, los Aya se han regido por un complejo sistema político basado en la monarquía, y su economía alimentaria gira en torno al cultivo del banano. A los Aya se le atribuye la fabricación de acero hace 2000 años, utilizando técnicas de precalentamiento, casi 2 milenios antes de que los europeos fabricaran comercialmente este producto metálico. En un artículo publicado en 1978 en Science, el antropólogo Peter Schmidt y el metalurgista Donald Avery, de la Universidad de Brown, Estados Unidos, informaron que hace 2000 años el pueblo Aya producía acero de medio carbono en hornos precalentados de tiro forzado. Esta sofisticada tecnología solo se desarrolló en Europa 1900 años después, cuando el alemán Karl Wilhelm Siemens produjo el primer acero de alto carbono en un horno de hogar abierto. Número 5. Las Amazonas de Dahomey. Las Amazonas de Dahomey fueron un regimiento militar compuesto exclusivamente por mujeres, de la etnia Fon en el reino de Dahomey, en la actual República de Benín, en África Occidental. La estructura militar existió entre el siglo XVII y finales del siglo XIX, y ha sido el único ejército totalmente femenino de la historia moderna. Los europeos occidentales las llamaron Amazonas, en alusión a las guerreras antagonistas de los griegos, según la mitología griega. La formación de un regimiento de mujeres se debió a la drástica caída de la población masculina de Dahomey, por la intensa conflictividad con sus vecinos y la captura de sus hombres para el comercio de esclavos. Las Amazonas llegaron a ser 6.000 mujeres, cerca de un tercio del ejército de Dahomey, entrenadas para actuar con velocidad, soportar el dolor y resistir. Había cazadoras, fusileras, arqueras y artilleras, y durante su último periodo estaban armadas con rifles Winchester, cuchillos y garrotes. Número 6. Klerksdorp, las misteriosas piedras. Las esferas de Klerksdorp son pequeños objetos, con frecuencia esféricos o con forma de disco, que han sido recolectados por mineros y buscadores de rocas de depósitos de pirofilita, un silicato de aluminio de 3.000 millones de años de antigüedad, extraídos por la empresa minera Wonderstone Ltd., cerca de la pequeña ciudad sudafricana de Ottosdal. Citados en artículos, libros y sitios web como artefactos inexplicables, fuera de lugar, que solo podrían haber sido fabricados por seres inteligentes, muchos los han atribuido a antiguos extraterrestres. Las esferas suelen tener un diámetro que varía entre 5 milímetros y 10 centímetros, y los análisis petrográficos y de difracción de rayos X permitieron determinar que están compuestas de hematita y wollastonita, mezcladas con pequeñas cantidades de geotita y otros óxidos de hierro. Los geólogos que han examinado los objetos concluyeron que no fueron fabricados, sino que han sido producto de procesos naturales. Varios de estos profesionales sostienen que las esferas de Klerksdorp se originaron como concreciones que se formaron en sedimentos volcánicos después de acumularse hace unos 3.000 millones de años. Número 7. El misterio de las iglesias excavadas de Lalibela. En las tierras altas occidentales de Etiopía, cerca de la ciudad de Lalibela, el rey Gebre Meskel Lalibela, de la dinastía Sakwe, hizo excavar 11 iglesias monolíticas en la roca entre finales del siglo XII y principios del XIII. El monarca ejecutó este masivo proyecto religioso para recrear en su propio reino la ciudad de Jerusalén y el sitio que sigue siendo utilizado por la Iglesia Cristiana Ortodoxa Etíope, constituyendo un importante lugar de peregrinación. La construcción de los 11 templos ocupó 24 años y fueron excavados mediante un proceso sustractivo en el que se fue creando espacio quitando la roca. Cada iglesia es diferente, lo que le da al lugar una diversidad arquitectónica única, respaldada por sus bajorrelieves, pinturas y escenas bíblicas. Beit Medhain Alem, uno de los 11 templos, es probablemente la iglesia monolítica más grande del mundo y alberga la cruz de Lalibela, una pieza metálica de oro,
de 7 kilogramos de peso, que data del siglo XII y es una de las reliquias más veneradas del cristianismo etíope. Número 8. Los círculos de hadas de Namibia. Los círculos de hadas son enigmáticos parches circulares de tierra estéril que se forman en las praderas áridas del desierto de Namibia y en una parte de la desértica región de Pibara, en Australia Occidental. Los círculos carentes de vegetación tienen diámetros de entre 2 y 12 metros y a menudo están rodeados de hierba. Se han formulado varias teorías sobre la causa de este enigmático fenómeno, pero ninguna ha logrado responder a todas las preguntas que plantea. Estas hipótesis incluyen la actividad de varios tipos de termitas y el desarrollo de patrones de vegetación no totalmente comprendidos. Otra cosa extraña es que los círculos aparecen y desaparecen, y mientras algunos han desaparecido en periodos de 10 años o menos, se cree que otros han durado siglos. Los mitos orales del pueblo Himba de la región Kunene, en el norte de Namibia, señalan que los círculos son creados por los dioses y los espíritus de la naturaleza, y el pueblo bosquimano les atribuye poderes mágicos y espirituales. Número 9. Las pirámides nubias. En el norte de Sudán, en la región del Valle del Nilo, los antiguos reinos cushitas construyeron un conjunto de pirámides, aproximadamente entre los años 700 a.C. y 350 de la Era Común. Las pirámides formaban parte integral de las costumbres funerarias de la realeza y otras figuras adineradas del reino cushita, y estas construcciones nubias presentan adaptaciones de la arquitectura prevaleciente durante el Imperio Nuevo de Egipto, cuando la región de Nubia fue ocupada por los egipcios. Incluso los nubios se revelaron como constructores más prolíficos que los egipcios, y se sabe que edificaron cerca de 255 pirámides, más del doble que en Egipto. Sin embargo, las dimensiones físicas y disposición de las pirámides nubias difieren notablemente de las egipcias, ya que fueron erigidas con hileras escalonadas de bloques de piedra colocados horizontalmente, y su altura varía entre 6 y 30 metros. Otra diferencia importante es que las pirámides nubias fueron construidas encima de las tumbas de los gobernantes, mientras que las egipcias albergan las estructuras funerarias en su interior. Número 10. Las pirámides de Meroe. Las pirámides de Meroe son una gran cantidad de estructuras piramidales nubias, situadas cerca del sitio de la antigua ciudad sudanesa de Meroe. Datan de la última etapa del reino de Kush, que gobernó la región durante más de un milenio, entre el siglo III a.C. y el IV de la Era Común, siendo lugares de enterramiento de los reyes cushitas, miembros de la familia real y dignatarios y funcionarios de alto rango. Se encuentran en 3 necrópolis que albergan más de 1000 tumbas, de las cuales al menos 147 eran pirámides. Más de 80 pirámides del cementerio sur no corresponden a entierros de miembros de la realeza. En septiembre del año 2020 estuvieron en alto riesgo debido a inundaciones y actualmente están en peligro de quedar sepultadas por las tormentas y los movimientos de la arena, un problema muy antiguo que ya era reportado en el siglo V a.C. De ese periodo data una referencia a un rey cushita que dice: «Su majestad trajo gran multitud de manos para limpiar, hombres y mujeres además de niños reales y gobernantes, para mover la arena, y su majestad cargó con la arena en sus manos por sí mismo, liderando a la multitud durante muchos días». Número 11. El misterio de la tierra de los Punt. La tierra de Punt era un antiguo reino conocido por los registros comerciales del antiguo Egipto, cuya ubicación exacta se desconoce. Producía y exportaba oro, marfil, ébano, palo negro, resinas aromáticas y animales salvajes, y recientes evidencias lo ubican en el noroeste de Eritrea. Es posible que se corresponda o incluya a Opone, antiguo emporio marítimo que se encontraba en la actual Somalia, conocido por su comercio con egipcios, persas, griegos y romanos. Algunos eruditos bíblicos identifican la tierra de Dupont con Put y Havilah. Los historiadores han propuesto varias localizaciones, incluyendo el sureste de Egipto, el Golfo de Adén, una región costera al sur y a lo largo del Mar Rojo, el noreste de Sudán, el noreste de Etiopía, Eritrea, el norte de Somalia y Djibouti. También se cree que pudo haber abarcado parte del Cuerno de África y una región al otro lado del mar, en el suroccidente de Arabia. Una división administrativa de Somalia, en el extremo del Cuerno de África, lleva por nombre el de esta antigua tierra en honor al pasado reino. Número 12. La cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad es un sitio paleoantropológico de 470 kilómetros cuadrados, situado a 50 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, provincia de Gauteng, Sudáfrica. El yacimiento contiene la mayor concentración conocida de restos ancestrales humanos de todo el mundo, y en 1999 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alberga un complejo sistema de cuevas de piedra caliza, y su nombre oficial es Sitios de Homínidos Fósiles de Sudáfrica.
La granja de Bolt, situada en la esquina suroeste del sitio de la Cuna de la Humanidad, cuenta con más de 30 depósitos fósiles que datan de hace 3.5 millones de años, y según la revista de Ciencias de Sudáfrica, es el lugar donde se descubrieron los primeros primates. La denominación de Cuna de la Humanidad alude a la gran cantidad de fósiles de homínidos que el sitio ha producido, incluyendo algunos de los más antiguos encontrados hasta la fecha. Número 13. Las cuevas de Sterkfontein y la historia de sus investigaciones. Sterkfontein es un conjunto de cuevas de piedra caliza de especial interés en paleoantropología, situadas en el sitio de la Cuna de la Humanidad. En 1947, los paleontólogos sudafricanos Robert Broom y John T. Robinson encontraron en las cuevas de Sterkfontein un fósil de Australopithecus africanus de 2.3 millones de años de antigüedad, apodado Mr. Pless, que contribuyó a corroborar el hallazgo de Raymond Dart del cráneo juvenil del niño de Town. En las últimas décadas se han encontrado en el yacimiento numerosos restos de homínidos primitivos que se han atribuido a Australopithecus, Homo primitivo y Paranthropus. Sterkfontein es de propiedad privada y en 2024 su dueño cerró el acceso a los visitantes, muchos interesados en conseguir fósiles de valor. La excavación moderna de las cuevas comenzó en la década de 1890, pero fue en 1936 cuando los estudiantes de Raymond Dart y Robert Broom iniciaron investigaciones sistemáticas. En 1938, el estudiante Herr Blanche le llevó a Dart fragmentos de un cráneo que luego se identificaron como Paranthropus robustus. En 1991, el sudafricano Lee Berger descubrió los primeros especímenes de homínidos. Número 14. El misterio de Kemet. Kemet es el nombre que los antiguos egipcios daban a su país, en alusión al rico suelo negro dejado por las inundaciones del Nilo, en contraste con el color ocre del desierto. Los egiptólogos europeos tradujeron la expresión como la tierra negra o fértil barro del Nilo que prolonga la vida, sustrato depositado anualmente por las crecidas del río, que además era la principal arteria vital de esa civilización. Otro factor que contribuye a la definición de la palabra Kemet, como la tierra negra, es su utilización antitética con la palabra Deseret, traducida como la tierra roja, que designa el desierto en los paisajes extranjeros, por oposición a Egipto, y denomina también a las tierras áridas, por contraste con las fértiles. Estos dos principios contrarios formarían un dualismo esencial en el pensamiento de los antiguos egipcios. En la simbología egipcia, el negro, asociado al dios Osiris, representaba la regeneración, mientras que el rojo, asociado al dios Set, equivalía a la desolación y la muerte. Número 15. La expansión bantú. La expansión bantú fue una serie de importantes migraciones del grupo original de habla proto-bantú, que se extendió desde un núcleo original en África Central y Occidental hacia el sur y el este del continente africano. En este proceso, los nuevos colonos de habla proto-bantú eliminaron, absorbieron o desplazaron a los grupos preexistentes de cazadores-recolectores y pastores con los que se encontraron. Evidencias lingüísticas han proporcionado pruebas de esta expansión. Muchas de las lenguas que se hablan en el África subecuatorial son notablemente parecidas entre sí, sugiriendo un tronco común. Las evidencias genéticas también muestran que hubo una gran migración humana desde África Central, con distintos niveles de mezcla con la población local. Se cree que las migraciones se produjeron en al menos 2 oleadas durante los 2 últimos milenios antes de Cristo, y el análisis lingüístico sugiere que la expansión se produjo por 2 rutas. La primera oleada atravesó la región forestal del Congo, hacia África Oriental, y la segunda y posiblemente otras se dirigieron hacia el sur o a lo largo de la costa atlántica de África, hacia lo que hoy son la República del Congo, la República Democrática del Congo, Camerún, Gabón y Angola, o hacia el interior o a lo largo de los numerosos ríos que fluyen de sur a norte del sistema del río Congo. La expansión llegó a Sudáfrica posiblemente cerca del año 300 de la Era Común. Número 16. Aksum y el Arca de la Alianza. Aksum, la antigua capital del reino del mismo nombre, sobrevivió como centro urbano en el norte de Etiopía, siendo considerada la ciudad etíope más sagrada y es el lugar de peregrinación más importante del país. La principal fama religiosa de Aksum radica en que la Iglesia Ortodoxa etíope sostiene firmemente que el Arca de la Alianza, la reliquia que, según la Biblia, Dios hizo construir a Moisés para que guardara las tablas de la ley, se encuentra en la ciudad, en una capilla cercana al templo de Santa María de Sion. De acuerdo con la historia oficial, el Arca de la Alianza desapareció en el año 587 a.C., cuando el Imperio Babilónico destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el primer templo que albergaba la reliquia en su Sancta Sanctorum.
Número 17. El misterio de las ruinas de la Gran Zimbabue. Gran Zimbabue era una ciudad en las colinas del sureste de la actual República de Zimbabue, cerca de la ciudad de Masvingo. Poblada a partir del año 1000 de la Era Común, fue capital del reino de Zimbabue desde el siglo XIII, y sus ruinas incluyen la estructura de piedra más grande del África meridional precolonial. La edificación de la ciudad se inició en el siglo XI y siguió hasta que quedó abandonada en el siglo XVI o XVII, por razones no totalmente claras. La ciudad de piedra se extiende por un área de 7.22 kilómetros cuadrados y en su apogeo posiblemente albergó a unas 18.000 personas. El sitio de la Gran Zimbabue está compuesto por el complejo de la colina, el complejo del valle y el gran recinto, con sus muros de piedra seca de 11 metros de alto. El gran recinto probablemente sirvió como residencia real, con espacios públicos demarcados para rituales. Sobre las causas de su decadencia y abandono, se ha sugerido al desplome de la economía por el agotamiento de las minas de oro, que abrió un periodo de inestabilidad política y hambruna. Número 18. La ciudad del antiguo Egipto que se hundió en el mar. Heraclión, también conocida como Thonis, fue una antigua ciudad portuaria egipcia en el Mediterráneo, a unos 32 kilómetros al noreste de Alejandría. Se hundió cerca del año 101 a.C., y sus restos sumergidos descubiertos en el año 2000 en la bahía de Abukir se encuentran a 7 kilómetros de la costa y a 5.8 metros de profundidad. El suelo de la ciudad se fue debilitando por una combinación de terremotos, tsunamis e inundaciones, por la subida del nivel del mar, hasta su colapso. Entre 2009 y 2011 fue excavado un baris, un tipo de antigua embarcación que navegaba por el Nilo, estableciéndose que su diseño coincidía con una descripción proporcionada por Heródoto en el año 450 a.C. Numerosos hallazgos en el yacimiento, incluyendo monedas y cerámica, indican que el periodo de mayor actividad de la ciudad se extendió entre los siglos VI y IV a.C. Entre las piezas recuperadas se encuentran estatuas incompletas del dios Serapis y de la reina tolemaica Arsinoe II. Número 19. El reino Monomotapa y el oro. El imperio Monomotapa, también llamado Mutapa, fue una monarquía africana en Zimbabue que se extendió hasta los actuales Mozambique, Malawi, Zambia y Botswana. Establecida hacia el año 1450 por Nyatzimba Mutota, la dinastía sufrió un cisma en 1712 y el reino se desintegró en medio de una guerra civil en 1760. En 1569 el rey Sebastián de Portugal dotó de armas blasonadas al reino, en la que fue probablemente la primera concesión de armamentos europeos a los nativos del sur de África, aunque posiblemente estos no las utilizaron. Había tanto oro en Mutapa que los techos del palacio real estaban recubiertos con placas del metal precioso, mientras candelabros de marfil colgaban de cadenas de plata. La abundancia de oro hizo creer a los europeos que Monomotapa albergaba las legendarias minas del rey Salomón. La dinastía ejercía un fuerte control sobre la producción de oro y estallaron luchas internas entre las diferentes facciones, que llevaron a los bandos opuestos a pedir ayuda militar a los portugueses, quienes quedaron satisfechos con la caída del estado de Mutapa. Número 20. La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Entre 1884 y 1885 se realizó en Berlín una reunión de potencias coloniales para el reparto de África. La reunión de 14 estados fue organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, a solicitud del rey belga Leopoldo II, y concluyó con la firma del Acta General de Berlín, un convenio que regulaba la colonización y el comercio de Europa en África durante el periodo del nuevo imperialismo. La conferencia marcó el inicio de una época de mayor actividad colonial por parte de las potencias europeas, aunque algunos académicos advierten contra la exageración del papel de la reunión en la partición colonial de África, citando los numerosos acuerdos bilaterales realizados antes y después. 7 de los 14 estados representados, Austria, Hungría, el Imperio Otomano, los Países Bajos, Rusia, Suecia, Noruega, Dinamarca y los Estados Unidos, quedaron con las manos vacías, sin ninguna posesión formal en África. Número 21. El misterio de los Homo naledi. Homo naledi es una especie extinta de homínidos que vivió en lo que ahora es Sudáfrica. La especie fue descrita en 2014 por el equipo del paleontólogo estadounidense Lee Berger, a partir de fósiles de al menos 15 individuos de diferentes edades encontrados en la cámara de Naledi de la cueva Rising Star, en la cuna de la humanidad. En 2022 se sugirió que esta especie utilizaba el fuego para cocinar e iluminar, y desde 2015 Berger y sus colaboradores han sostenido que el Homo naledi enterraba deliberadamente a sus muertos.
Esta conclusión parece haberse confirmado después con el hallazgo de restos de niños de la especie en posición fetal, cubiertos de tierra en las depresiones de las cuevas. Estos enterramientos serían los más antiguos conocidos, con una diferencia de más de 100.000 años. Los humanos somos realmente peculiares como primates porque enterramos a nuestros muertos. Ningún otro primate parece hacerlo, subrayó André Goncalves, un estudioso de la interacción de los animales con los muertos. Número 22. Las ruinas de Blauw-Bosch-Kral. Las ruinas de Blauw-Bosch-Kral son un gran sistema de muros de piedra construidos por el pueblo Bokoni en la provincia sudafricana de Mpumalanga, a 10 kilómetros de la ciudad de Ngwenya. Declarado Monumento Nacional en 1975 por la Agencia Sudafricana de Recursos Patrimoniales, se desconoce la edad exacta del yacimiento, aunque se estima que la etnia Bokoni comenzó a edificarlo a comienzos del siglo XVI. Se supone que se utilizaba para acorralar al ganado y levantar terrazas agrícolas, así como para delimitar espacios en la construcción de viviendas. Se supone que las ruinas de piedra de Blauw-Bosch-Kral se construyeron en el momento en el que hubo una creciente amenaza de dominación por parte de invasores externos sobre el pueblo Bokoni. Se han propuesto explicaciones alternativas para las ruinas de piedra de Blauw-Bosch-Kral, atribuyéndoles orígenes alienígenas. Número 23. Reino de Aksum. Aksum fue un reino de África Oriental y Arabia del Sur que existió desde la Antigüedad Clásica hasta la Edad Media, con sede en lo que hoy son el norte de Etiopía y Eritrea, y abarcando a los actuales Djibouti y Sudán. En el siglo III de la Era Común, el profeta persa Mani, fundador del maniqueísmo, incluyó a Aksum entre las 4 potencias mundiales, junto con China, Persia y Roma. A medida que el reino se convirtió en una potencia importante en la ruta comercial entre Roma y la India, y obtuvo el monopolio del comercio del Océano Índico, entró en la esfera cultural grecorromana. Los últimos 3 siglos de Aksum fueron una época oscura, y el reino se derrumbó cerca del año 960 por circunstancias inciertas. Número 24. El calendario de Adán. En 2003, el piloto sudafricano Johan Hein estaba volando sobre las colinas de la región sudafricana de Mpumalanga, cuando su avión se estrelló en una colina. Tras bajar de la aeronave, Hein vio un enorme y extraño círculo de piedras, después bautizado como el calendario de Adán. El círculo de piedra de 30 metros de diámetro es conocido como el Stonehenge de África y el lugar de nacimiento del Sol, y se hizo famoso después de que el escritor sudafricano Michael Tellinger afirmara que es la estructura construida por el hombre más antigua del mundo y que fue erigida por una civilización desaparecida. El llamado calendario de Adán continúa siendo un misterio por resolver, desconociéndose su origen, edad y propósito. Número 25. Círculos megalíticos de Senegambia. Los círculos de piedra de Senegambia son grandes conjuntos megalíticos circulares situados en Gambia y Senegal. Se han contabilizado 1.145 sitios, incluyendo círculos de piedra y túmulos funerarios, en una superficie de unos 30.000 kilómetros cuadrados entre los 2 países africanos. Son la mayor concentración de círculos megalíticos conocida en el mundo, y su uso como lugares de enterramiento se extendió por más de 1.500 años. En el extenso paisaje se han encontrado fosas comunes y evidencias de cuerpos que fueron enterrados vivos, de donde se infiere que los sitios eran lugares para rituales. En 2006, los círculos megalíticos de Senegambia fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 25 cosas extrañas de la historia de África. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.